Pibij, Flaviano, Juárez, Mateo. Skaholine kaha icham taktete. Tiwangap, muchos bij. Muchos bij. Tete kisa ko ya. Chuto he. Wet, kiblenik ule. Kiblenik ul ka ule ke. Ula ka kakechete. Chuka ka kanong. Jaete sak aninto. Ya. Muni kelik ul ya. Jaya khito he. Muni to glebeke. Wet muy gano chusati. Y gano chuskohin katok. Las montañas de la Sierra Madre de Chiapas marcan un límite internacional entre México y Guatemala. Entre las elevaciones se encuentra Motocintla, una ciudad fundada en 1620 bajo el nombre de Mochochij, una palabra en idioma mocho cuyo significado es no hay. El catoc, traducido del náhuatl como nuestra lengua, se divide en dos variantes, una ubicada en Motocintla y otra en Tuzantán, ambas catalogadas como de muy alto riesgo de desaparición. Sin embargo, los hablantes se resisten a reconocer su idioma como catoc. Para ellos es el mocho. Y vi Víctor Manuel Juárez Jiménez, quien cultivar San Lucas, web toklon we tok mocho, la kikatzati hunanchin, we katok chu que lisati, chujmul highway icham tapachi que katzakao, chu tohe keto, gana ka katza we katok ti te ngah mocho, ti hunang winat que gana katza shbah. En Chiapas, 1 de cada 3 personas hablan una lengua diferente al español, divididas en 14 idiomas originarios. Sin embargo, el mocho vive una realidad distante, pues su población de hablantes es la de menor presencia en la entidad, ya que solo viven unos cuantos. En 1927, Motocintla albergaba una población mayoritaria de mochos, mames y cachiqueles, pero el boom del café y el cacao atrajo a personas mestizas y adineradas. La llegada de dichas gentes generó al menos 3 confrontaciones en el municipio: el desplazamiento hacia las orillas de la cabecera para el grupo étnico, el cambio en la fiesta patronal y la muerte de Benjamín Guanón, todas ellas documentadas en el libro La ciudad sin nombre de Ulises Morales. Mi nombre es Teodoso T. Ramírez, soy originario de Motocintla. Vivo en el barrio en Prisión San Lucas. Hoy lo veo diferente porque en ese tiempo yo cuando era niño, este parque no es como está ahorita, este parque era diferente. Nosotros veníamos a jugar aquí cuando éramos niños, jugamos de la escondida, a jugar trompo, a jugar la canica. Nosotros no hablábamos el español, no hablábamos el castellano, nosotros hablábamos nuestra lengua originaria, que es el mochón. Desde niño, como esta criatura que está aquí, o sea que yo mi lengua lo hablo desde el seno de mi madre, porque las primeras palabras que yo pronuncié fue el mochón, y yo la lengua mochón no lo aprendí de grande, la lengua mochón yo lo traigo de nacimiento casi pues. Para la década de los 40, el gobernador del estado, Víctor Ico Grajales, impulsó una campaña contra el culto católico al cerrar iglesias y quemar santos desde 1934. Por otro lado, a nivel nacional existió una política indigenista que promovió la culturización de los pueblos indígenas, es decir, renunciar a todas las marcas de etnicidad. Entre ambas trastocaron la dinámica de la población mocho. A nosotros casi como que nos prohibieron hablar la lengua porque mucha gente nos hacía burla porque hablábamos la lengua. Y esa misma razón nos hizo que nosotros fuéramos olvidando de hablar la lengua. Y muchos se olvidaron, ya no hablaban, pero yo casi no dejé de hablarlo, siempre lo seguí hablando. Y por esa misma razón de que yo hablo mi lengua como que lo hablara el español. Nos decían que éramos gente más baja, nos miraban muy bajo porque éramos pobres, nos decían que éramos indios, inditos, eso.
En poco menos de medio siglo, los mochos cambiaron de nacionalidad, se dispersaron a la periferia, les quitaron su fiesta patronal y fueron discriminados por la llegada de gente adinerada. Y por si fuera poco, la política pública les despojó de su identidad. A través de entrevistas con los últimos mocho conocidos hoy en día, exponen la vivencia desde este contexto. Entre ellos Don Miguel Méndez, un referente mocho, pues combinó su identidad con la pasión musical al aportar sones zapateados a la fiesta de San Francisco, melodías que se han vuelto únicas. Gracias a Dios ya vinieron a entrevistarme a ustedes y gracias del patrón San Francisco y gracias de mi santo pueblo que vivo todavía. Eso estoy diciendo en español. Pero yo cuando empecé a tocar la marimba y me decía mi papá en la casa mocho, decía, Icajol, Oxaizón, Tambuguaj. Esa palabra decía, hijo, tócame mi zapateado, decía mi jefe. Y dice, indejé, así se toca el zapateado, hijo. A mí no me da vergüenza por hablar mi idioma, soy nativo de mi pueblo, lo que pido es que no se pierda y si alguna vez alguien viene a platicar conmigo, aquí estaré, comentó desde su marimba a un costado. Es el pueblo, mi pueblo mío, Motocintla. No me puedo olvidar de mi pueblo, es bonito pronunciarlo bien claro, por eso yo le digo a mis hijos. Mira, hijo, Oxaizón, ni son tete. En 2020, el INEGI ubicó que el 1.24% es hablante de una lengua indígena en Motocintla. De ellos, el 0.67% no habla español. De la población hablante, el 82.7% es mam y el otro 10.9% es catóc. Lo anterior, un dato relevante, pues en menos de 100 años, la lengua que dominó el municipio y dio entidad al mismo se ha convertido en una alternativa. En la actualidad, la cultura mocho se reduce a la fiesta patronal, pues ahí se reúnen los pocos hablantes, quienes pueden, debido a preferencias religiosas. Sin embargo, este punto de reunión, si bien se preserva la vestimenta y danzas, la lengua está acorralada. En este sentido, don Víctor Juárez Jiménez, después de su jubilación, decidió establecer un grupo de aprendizaje de la lengua en la Casa Edna Mocho. Desde hace 6 años y con más de 200 estudiantes graduados, cada año realiza el curso de forma gratuita y con lo que tiene a la mano. Y de una u otra manera, pues, aquí es de gratis, aquí es de regalado, aquí no se les cobra nada. Se les invita para el próximo taller los que no pudieron llegar. Don Víctor reconoció que el tiempo ya no está del lado de los mochos, por eso hace lo que puede y espera que algún día los jóvenes a quienes instruyó aprendan y puedan heredarlo. Una vez me
Pérez Morales. Prácticamente estoy practicando lo que es la lengua mocho y es la primera vez que pues, estoy conociendo esta lengua. Pues la verdad creo que es una tradición bastante muy buena hablada. Muchos jóvenes creo que no conocemos esta lengua, pero creo que es muy bonito, es muy interesante, la verdad a mí me pareció fantástico. Pues la verdad muy poca, pero tengo mi abuela que es abuela paterna. He sabido que habla un poco sobre el mam también. Y tengo tíos incluso también que hablan el cachique, que es otra lengua muy relacionada a lo mocho, pero en distintas maneras. El mocho es algo nuevo para mí y es algo que no suponía de más o menos de qué trataba, porque son lenguas muy diferentes al momento de hablarle y pronunciarlas. Ibig Erika Manuel Roblero Ramos, tengo 10 años. Soy estudiante de la lengua mocho. Okay. El tiempo que tienen son como le hicimos en agosto con otros niños, jóvenes y señores. Lo pintamos, lo detallamos inspirado en mocho, y lo que dice aquí dice niño caminante de la montaña. Ocvin Grady Dioselín Ramos Pérez. Pues me llamó la atención porque mi abuelita siempre venía a la cultura de mocho y me llamó la atención porque aquí se presenta el pozunque y lo que es todo el frijol con chipilín. Y eso es lo que me llamó la atención, que los antiguos hacían lo de los moros y todo eso, y ya ya me dio como me avisaron y me dijo mi abuelito que iba a haber clases de mocho y me dio un gusto venir y vine y me llamó la atención de hablar mocho. La lengua mocho pues es un idioma que se habla en esta región y desafortunadamente es una lengua que está en un punto rojo. Pues se habla de 60 hablantes y ya eso quiere decir de que esta lengua está a punto de perderse. Entonces es necesario retomar algunas acciones que permitan que esta lengua pueda volver a fortalecerse. Es parte también fundamental de que el mismo grupo mocho empiece a fortalecer su lengua como a través de transmitirla a las nuevas generaciones. No solo es un trabajo de las instituciones, sino también que es un trabajo de equipo, por decirlo así. Desde casa ellos tienen que empezar a fortalecerla para que esta lengua no se pierda. Desafortunadamente los hablantes de esta lengua están entre los 70 y 80 años y casi es la última generación de hablantes. Si no se fortalece esta lengua en breve tiempo, va a desaparecer. El maestro Víctor reflexionó, la lengua está en peligro de extinción, poco a poco se están yendo nuestros abuelos o papás, prácticamente consideramos que se va a terminar si no hacemos el rescate de la lengua. Por su parte, la Secretaría de Educación Estatal ha informado que no cuentan con ninguna escuela bilingüe en la entidad, por lo que no existen docentes que refuercen dicha lengua. Hoy los últimos hablantes se enfrentan la última etapa de su vida, tal vez con ellos también las últimas palabras mocho. Icham kamchichuki hubne, icham kamchichuki hubne, iti kamchichuki wai, iti kamchichuki